Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a revisar cómo trabajar con un archivo de texto. Fíjense, yo tengo el archivo dado por este contenido. Y lo que a mí me gustaría es poder leer este contenido, agregar líneas, eliminar líneas y borrar todo el contenido. Entonces, vamos a trabajar primero con la función, con el método mostrar. Si yo quisiera mostrar el contenido del archivo, permítanme copiar este código para hacerlo un poco más rápido. Trabajo de la siguiente manera. Primero, tengo una variable de tipo private donde tengo el archivo que voy a leer. Entonces, para mostrar el contenido, lo primero que valido es que exista el archivo. Si no existe, pues no hay contenido por mostrar. En otro caso, leo el contenido del archivo con este método readAllLines y me devuelve esto un array de cadenas, y esto lo puedo desplegar en pantalla. Veamos la ejecución. Si yo ejecuto este método, me va a mostrar el contenido del archivo sin mayor problema. Si yo quisiera aplicar un ordenamiento, puedo utilizar la línea 23 que tengo comentada y decirle que me los ordene en forma ascendente. Pero aquí pues cambia el tipo de manipulación. Fíjense que en la línea 22, readAllLines, abre un archivo, lee todas sus líneas y lo convierte en un arreglo de cadenas. En la línea 24 estoy trabajando con un listado. Es decir, en la línea 22 estoy trabajando con un array de cadenas. Y en la línea 25 estoy trabajando con un listado de tipo string. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre utilizar uno u otro? Bueno, que cuando nosotros trabajamos con un array, tiene un tamaño definido, mientras que un listado es una colección genérica que puede cambiar de tamaño automáticamente a medida de que se agregan y eliminan elementos, mientras que el array pues es una matriz de colección secuencial de tamaño fijo del mismo tipo de elementos. Es decir, si yo quisiera quitar un elemento de líneas, no voy a poder porque tiene un tamaño definido. Pero este listado sí puedo quitar y poner sin mayor problema. Entonces, continuando con esto, con este orden de ideas, yo puedo ejecutar y me va a mostrar el contenido de las palabras de forma ascendente, que así las tengo en el archivo. Pero yo también puedo ordenar las palabras en forma descendente sin mayor problema, y ahí me mostrará las palabras ordenadas descendentemente. Pero si a ustedes no les piden ordenar las palabras, basta con que trabajen con la matriz de cadenas, es decir, con líneas. El siguiente método que vamos a revisar pues es cómo eliminar el contenido del archivo. Y esto pues lo podemos hacer simplemente con estas líneas. Lo que estamos diciendo, si existe el archivo que se está indicando, bórralo y tan tan, no hay mayor problema. Ahora, si nos pidieran eliminar un elemento en específico, es decir, que por ejemplo tengo un listado de palabras y por ejemplo dentro de ellas está la palabra Pedro y ya no quiero que esté en el archivo, utilizamos la siguiente rutina. Primero necesito validar que exista el archivo. Si no existe, pues no puedo hacer nada. Aquí valido que exista el archivo. Y aquí leo el contenido del archivo.
En esta línea excluyo la palabra. Es decir, estoy diciendo que de todas las líneas que leyó del archivo, me di aquellos que no tengan la palabra indicada. Esta sintaxis es de LINQ. LINQ es una herramienta muy potente que me permite hacer consultas sobre una colección de datos, no importando si proviene de una base de datos o no. Les recomiendo echarle un vistazo a LINQ porque facilita mucho el trabajo. Si ustedes quieren que haga el mismo ejemplo sin utilizar LINQ, pues apóyenme con un like y un comentario y con gusto pues hacemos el contenido. Pero pienso que LINQ nos facilita muchas cosas. Entonces, ya teniendo todo esto, le estoy diciendo que me excluya la palabra que ya no quiero. Si nuevo contenido, quitándole la palabra que ya no quiero, se queda sin elementos, pues borro el archivo. Que no tiene caso guardar un archivo sin contenido. Es decir, guardar un archivo vacío. En otro caso, si al menos hay un elemento, pues guardamos el nuevo contenido. Veámoslo, pues un ejemplo. Por ejemplo, quiero borrar la palabra Miguel. Voy a mostrar el ejemplo que quiero y ya ahorita borro la palabra Miguel. Por ejemplo, voy a llamar a la función mostrar y luego voy a borrar la palabra Miguel. Si yo lo ejecuto, eliminar elemento. Si yo lo ejecuto, el contenido que tengo actualmente en la línea 74 es este contenido: Adrián, Armando, Juan, Julio, Luis, Miguel. Ahora quiero borrar la palabra Miguel. Me voy depuración paso a paso con F10 y F11. Fíjense, F10 existe el archivo. F10 leo las líneas que hay en el archivo y encuentro que hay una palabra Miguel. Tengo 6 palabras y en la línea 58 estoy excluyendo las palabras, quitándole la palabra Miguel. Con esto le estoy diciendo, dame las palabras que sean distintas a la palabra Miguel. ¿Nuevo contenido tiene elementos? Sí. Entonces, sobrescribo el contenido del archivo con dicho nombre. Cabe recalcar que este método WriteOnLines lo que hace es sobreescribir un archivo si ya existe. No necesito preocuparme por liberar recursos, ni controlar la apertura, ni el cierre de un archivo, porque todo eso, este método ya lo tiene implícito, ya lo hace por nosotros, lo delega y nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. Entonces, en este punto ya eliminó la palabra Miguel del archivo. ¿Cómo lo puedo comprobar? Si yo muestro el contenido del archivo, veremos que ya no existe la palabra Miguel. Con esto ya tenemos la eliminación del contenido. Y como les comentaba, puedo utilizar el ordenamiento, ordenar mis palabras u omitirlo. Con LINQ es muy simple hacer este trabajo, esta labor. Y para poder trabajar con LINQ solo tengo que agregar en el namespace using system LINQ. Repito, esto se puede hacer sin utilizar LINQ, pues solo ahí apóyenme para saber que si hay interesados en esto. Ahora, si yo quisiera agregar un elemento, la rutina que puedo hacer es la siguiente. Permítanme copiarla y se las explico. Voy a agregar un elemento y le voy a poner Miguel 2. Entonces lo que estoy haciendo en la función agregar, primero es leer el contenido del archivo. Valido que no exista la palabra ya en el archivo.
Si ya existe la palabra, no la voy a agregar porque ya existe. En otro caso, fíjense cómo voy a agregar la palabra. Estoy modificando líneas, que es un listado de cadenas, y le estoy agregando la palabra. Esa es la principal diferencia que les comentaba de un array frente a un listado. Un listado me permite quitar y eliminar elementos sin mayor problema. Aquí estoy agregando un elemento al listado. Si el listado tiene 6 palabras, en este momento va a tener 7 y no me va a marcar error. Si yo quisiera hacer esto con un arreglo de cadenas, no lo voy a poder hacer. Y en esta línea pues estoy ordenando las palabras. Si quiero lo puedo omitir, no quiero que estén ordenadas, pues no hay problema. Y finalmente lo que hago es sobreescribir el contenido del archivo con el nuevo listado de palabras. Fíjense cómo va a suceder. Primero voy a mostrar el contenido actual. Adrián, Armando, Juan, Julio, Luis. Tengo un... Y luego voy a agregar la palabra Miguel 2. Fíjense cómo voy a hacer la depuración. Leo el contenido del archivo. Tengo 5 palabras. Le voy a decir, ¿ya existe la palabra Miguel 2? Me dice que no. Entonces voy a agregar la palabra Miguel 2. Entonces ya tengo 6 líneas. Entonces en esta línea le estoy diciendo que escriba el contenido de esta línea, de este listado, en el archivo definido. Entonces fíjense que yo ya me deslindé de la apertura del archivo y del cierre. Ya todo eso no me tengo que preocupar. Entonces le doy enter y voy a volver a mostrar el contenido del archivo. Y fíjense cómo ya se agregó la palabra Miguel 2. Entonces vean cómo es muy simple agregar, eliminar y mostrar un elemento. Lo voy a pasar despacio para que puedan revisar el contenido del código sin mayor problema. Y vean que es muy simple. La función eliminar, solo valido que exista el archivo. Si existe, lo borro. Para mostrar el archivo, lo que estoy haciendo es validar que exista el archivo, leer el contenido del archivo y mostrar el contenido. Puedo utilizar LINQ para ordenar mis palabras. ¿Puedo hacer el ordenamiento sin utilizar LINQ? Sí. Sí, pero obviamente son más líneas de código y hay que hacer el ordenamiento, nuestro algoritmo por nuestra cuenta. Lo podemos hacer sin mayor problema, solo ahí apóyenme pues con un comentario, pero LINQ nos facilita mucho las cosas. Y para la eliminación de un elemento pues igual, leo el contenido del archivo, estoy trabajando con un listado y lo convierto el contenido en un listado. ¿Por qué? Porque un listado puedo agregar, eliminar, remover sin mayor problema. Y ya cuando tengo mi nuevo listado, sobrescribo el contenido del archivo. Si este archivo no existe, lo va a crear. Y si ya existe, lo va a sobrescribir. Ya no me tengo que preocupar por si existe o no existe. Entonces esta es la función eliminar elemento. Y para agregar un elemento pues es muy similar. Leo el contenido, valido que no exista un archivo con ese contenido. Si ya existe, pues indico que ya existe el elemento y terminó. En otro caso, modifico mi listado de palabras que proviene del archivo de texto. Le agrego la nueva palabra que quiero y sobrescribo el archivo. Esta sintaxis que les muestro es sintaxis de LINQ. Para quien no lo conoce, voy a dejar un enlace en la descripción por si quieren echarle un vistazo. Y si no, pues me pueden sugerir a no utilizar LINQ y hago el ordenamiento de forma manual sin utilizar LINQ. Pero fíjense, LINQ solo lo estoy utilizando para los ordenamientos y no tener que aventarme yo el algoritmo.
es sobreescribir pues la rueda, ¿no? Es volver a crearla. Entonces, si tienen alguna duda, pues ahí en los comentarios estoy atento, y si les gustó, pues ahí apóyenme con un like. Un saludo y muchas gracias.